como veníamos diciendo, las nulidades pueden ser absolutas o relativas. Una nulidad absoluta es una nulidad que la puede decretar el juez de oficio porque hace al interés público. Tiene también la característica de ser imprescriptible. Esto es que se tiene que entender que como hace al interés público, no hay tiempo para interponerla. Lo puede decretar el juez de oficio, lo puede pedir cualquiera de las partes. Por ejemplo, un caso de nulidad absoluta sería el matrimonio de personas que sean hermanos. Dos hermanos no se pueden casar. No se puede casar una persona si no se divorció antes. Es un acto jurídico que amerita una nulidad absoluta, por lo que la puede decretar el juez de oficio. Advierte el juez que son hermanos, advierte que una persona está casada, decreta la nulidad del matrimonio. Es imprescriptible, no importa en qué momento lo haga. E inclusive no puede ser susceptible de confirmación. ¿Qué significa la confirmación del acto? La confirmación del acto significa que se deja sin efecto la nulidad y se convalida el acto, porque el vicio que tenía el acto quedó superado. Este instituto de la confirmación solo se puede dar en la nulidad relativa, cuando es una nulidad que hace al interés del particular. Puse en el caso de nulidad absoluta el caso del matrimonio, cuando una persona todavía está casada. Pero vamos a suponer otro ejemplo, vamos a suponer uno de nulidad relativa. Yo hago un contrato de compraventa y soy menor de edad. O tengo un vicio, estoy sometido a una amenaza que es injusta, entonces es un vicio de la voluntad, ese acto de nulidad relativa. Pero cesa la amenaza con la que yo estuve, por la que yo realicé el acto, y veo que ese acto es no está mal, ya está. Me obligaron a vender algo, pero que al fin y al cabo ahora ya no lo preciso, no lo uso, no me interesa que, que este acto se anule, se convalide. Entonces, al haber cesado esa violencia, haber cesado el causal de nulidad, yo puedo entonces hacer lo que se dice confirmar el acto. No, yo, que soy la parte damnificada, digo este acto es válido. Ese instituto de la confirmación solo se puede dar en los casos de nulidad relativa. Entonces tenemos esta primera clasificación, nulidad absoluta, nulidad relativa. La nulidad absoluta, imprescriptible, la puede dictar el juez de oficio y, como hace el interés público, es nulo y nunca se podrá convalidar. La nulidad relativa hace al interés particular, prescribe a los 2 años, porque si en 2 años yo no acciono, queda, ya no puedo después pretender la nulidad, se sucede lo que se llama la prescripción del acto, es decir, no podré invocar la nulidad porque me pueden oponer la prescripción. Tengo el derecho, pero no tengo la acción judicial, porque está prescrito. Entonces ya no lo puedo invocar y no puede plantear la nulidad, cuando es una nulidad relativa. Solo hace al interés del particular y nunca la puede decretar el juez de oficio. La tiene que decretar, sí, la puede decretar el juez, pero a pedido de parte. Y el único legitimado es el afectado o su representante. Si por ejemplo es una persona incapaz y tiene un curador, es el curador que, tomando para sí los derechos del menor o del incapaz, dice, bueno, voy a pedir la nulidad del acto, pero solo puede ser a pedido de parte. ¿Qué pasa en un caso de nulidad relativa? Supongamos yo quiero engañar, yo engaño a una persona,
Entonces, vendo, o mejor dicho, vendo algo engañándolo. Bueno, ahí es medio difícil el caso, voy a decir porque yo le vendo a un menor algo, entonces el menor me va a pedir la nulidad del acto. Ahora, si yo actué de buena fe, es decir, me encontraba con una persona que no aparentaba para nada ser un menor de edad, actué de buena fe y experimentó un perjuicio importante al venderle eso, porque tanto es que no lo quise engañar que hasta me perjudicó a mí, puedo llegar a plantear yo también la nulidad. Si no, solo, en este caso, la víctima de la nulidad es el que podrá hacer el planteo. La confirmación del acto, ya he dicho, solo para el que tiene cuando plantea la nulidad relativa. La característica de la nulidad es que tiene un efecto retroactivo, es decir, es como si el acto nunca se hubiese realizado. Se deben devolver las prestaciones y entonces volvemos a la situación anterior a la realización del acto. Tiene efectos, decimos, retroactivo al momento de la celebración del acto. Entonces es importante, y lo vamos a ver bien después en los contratos, porque la nulidad tiene ese efecto, pero hay otros casos donde la demora no tiene un efecto retroactivo, sino que es la revocatoria, tendrá efectos posteriores a partir del momento de la celebración del acto y para el futuro. Esto lo vamos a ver, es el efecto que no es la nulidad o sino otras medidas que se sucederá cuando veamos los contratos. Lo plantearemos en su momento porque ahora no quiero abrumarlo. Nulidad relativa, nulidad absoluta es las características propias es la primera de las clasificaciones. Dijimos que la puede decretar la absoluta el juez de oficio, se puede hacer a través del Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un casamiento entre dos hermanos, supongamos, consentido por toda la familia, y yo, vecino, veo que los dos hermanos no se pueden casar, voy al Ministerio Público y el Ministerio Público pide la nulidad del juez, que la va a decretar sin más trámites. ¿Sí? Cualquier persona, cuando ve un tema de nulidad absoluta, puede plantearlo ante el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el encargado de defender los intereses de la sociedad. Los de nulidad relativa no son susceptibles de confirmación los actos de nulidad absoluta, y lo que yo le había hecho hincapié es en el tema de los menores, es decir, indudablemente los actos de los menores son de nulidad relativa, porque hacen al interés del menor, pero al haber adquirido jerarquía constitucional los derechos del niño, y de esta forma se pone los intereses del menor por encima de lo que son los intereses de particulares, algunos jueces han interpretado que cuando se afecta los intereses de un niño, hacen a la nulidad, son actos de nulidad absoluta. El tema es que esto crea una cierta confusión, porque no es lo mismo si es confirmado, puede ser confirmado o no el acto, si hay un plazo para interponer la nulidad, si lo puede hacer el Ministerio Público, es decir, se dan varias situaciones distintas. Entonces, la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que a los efectos de ver si hace a la nulidad absoluta o nulidad relativa,
se debe examinar hacia dónde apunta esa potencialidad, dice, destructora del vicio y cuál es el bien jurídico que lesiona o hiere. Si el bien jurídico lesionado es simplemente un bien material que es la propiedad del chico, es de nulidad relativa. Pero si apunta a algo que es nocivo para la salud del menor, porque quizás es una venta de sustancias, drogas que pueden llegar a afectar, que no está su desarrollo físico adecuado para consumir ese tipo de sustancias. Estoy pensando un ejemplo hipotético, y entonces ya afecta más que el interés particular, puede llegar a afectar a inclusive la salud de esta persona. Entonces puede ser que el juez considere, diga, no, esto es de nulidad absoluta, es un interés general. Es porque se viola la Constitución en el deseo de proteger los derechos del niño que tiene la jerarquía constitucional. Esta clasificación que hemos visto es la que hace a la diferencia de nulidad absoluta y nulidad relativa. La otra clasificación es la de nulidad total o parcial. Cuando hablamos de nulidad total es porque anula absolutamente todo el acto. Entonces, una compraventa hecha con una nulidad total, se anula la compraventa y es como si nunca se hubiese realizado. Cuando hablamos de una nulidad parcial, son cláusulas que están viciadas y que son separables del resto del contrato. Entonces hace que esa nulidad sea parcial. Comprar un auto y el auto tiene problemas en la óptica, supongamos una bombita quemada, una óptica que anda mal, bueno, no invalida todo el acto, es perfectamente separable, puede ser cambiada la óptica, puede ser reparado. El juez, que va a siempre tender a que se realice el acto, porque hubo voluntad de las partes de realizar, en este caso, el contrato de compraventa. Entonces, si no, esto es una nulidad parcial perfectamente separable, no tiene por qué anularse el acto, sigamos adelante y que hacemos una nulidad parcial y que se haga cargo quien corresponda de este tema. Los efectos de la nulidad, ya sabemos, en la restitución al estado anterior, se intercambian las prestaciones con las indemnizaciones correspondientes y se retrotrae al momento anterior de la celebración del acto. ¿Qué pasa si se obliga a las partes a restituirse y una de las partes obligada a restituir ya no tiene ese acto, esa cosa en su poder? Se anula la compraventa de un auto y resulta que cuando sale la nulidad yo ya he vendido el auto a otra persona. Entonces ahí encontramos que tenemos un subadquirente, el que compró el auto, que es objeto de esta nulidad. Si ese subadquirente es de buena fe y a título oneroso, entonces queda exceptuado de la obligación de restituir. Y entonces se deberá suplir esa devolución por una suma de dinero. Pero está eximido de restituir el subadquirente que sea de buena fe a título oneroso. Ya hemos hablado del instituto de la confirmación, que solo se da en los actos de nulidad relativa, pero esa confirmación tiene que haber desaparecido el vicio que causaba la nulidad, el menor de edad que adquiere la mayoría de edad, el que estaba amenazado que ya quede liberado de esa amenaza, etc. Esa confirmación puede ser expresa o puede ser tácita. Expresa es cuando yo manifiesto expresamente que desapareció el causal de nulidad y confirmo el acto. Y tácito es cuando yo, por mi accionar, muestro que confirmo el acto. Puedo plantear la nulidad de una venta
porque fui amenazado para hacerla, pero no planteo nunca la demanda, no lo hago. Entonces, si no hago yo ningún planteo, ninguna demanda, este, entonces el acto será válido y es una confirmación tácita de que, a pesar de que había un vicio de nulidad, yo estoy de acuerdo con la realización del acto. Esa confirmación tiene también efecto retroactivo al momento de la celebración del acto o del planteo de nulidad, entonces que deja sin efecto todo lo que se haya dicho de la nulidad. Esto es nulidad del acto. Cuando al acto decretada la nulidad carece de todo valor, es como si nunca se hubiese realizado y se retrocede al momento de la celebración. Distinto es el tema de la inoponibilidad, de la que ya habíamos hablado cuando hablamos de fraude. ¿Qué pasaba con la inoponibilidad? Que el acto es válido. Yo le vendo a una persona una cosa causando mi insolvencia, agravándola para perjudicar a un tercero, lo estoy defraudando. Pero esa persona que compra conmigo, es cómplice en la maniobra, sabe que lo hace, pero compra, paga. Hacemos dos actos voluntarios con el fin, con la idea de perjudicar a ese tercero, pero el acto es totalmente voluntario. Entonces la ley dice, ese acto es válido. Lo que pasa es que es inoponible frente a la persona que lo defraudó. Entonces la persona que fue víctima de ese fraude puede plantear la inoponibilidad, no plantea la nulidad, no plantea la inoponibilidad. Dice, esta venta, que si bien es válida, no tiene efecto respecto a mí, porque a mí me defraudaron. Entonces, lo que puede hacer quien es víctima de esta defraudación es demandar inoponibilidad. Ahora, el que compró tiene dos opciones: o le entrega el objeto, porque es inoponible a él, como si fuese la nulidad, o dice, no, yo me quedo con esto, porque sí, ya sé que lo compré a un precio más económico, me conviene, o por alguna razón lo quiero tener, pero entonces le pago la plata y dejo satisfecho al acreedor defraudado, y después, bueno, me las arreglaré con el otro. Por eso decimos que esto no tiene un efecto de nulidad y dejar sin efecto, por lo que si hay otros acreedores, quizás posteriores, porque los defraudados pueden ser varios, pero acreedores posteriores, al no retrotraerse al momento de la celebración del acto, esos otros acreedores no podrán valerse de este bien para cobrar. Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo hoy hago este acto defraudatorio, perjudicando a un acreedor mío. Lo arreglé con un tercero. Ese tercero, ese defraudado, acciona por la inoponibilidad y obtiene que el otro le pague. Pero yo, a posteriori de este acto de defraudación, celebré nuevos contratos que no puedo cumplir. La persona que celebró a posteriori el contrato conmigo, si se hubiese decretado la nulidad del acto, la cosa vuelve a mi patrimonio y pueden cobrarse todos, inclusive los acreedores posteriores. Pero si se hace la inoponibilidad y la cosa no vuelve a mí, esta cosa que fue entregada en fraude de un acreedor determinado, no pueden accionar los otros acreedores que son de fecha posterior, porque le van a decir, no, mire, el acto no es nulo, que si en ese caso vuelve a mi patrimonio pueden cobrarlo todo, es inoponible. Entonces sigue teniendo validez, no aplicable respecto al que fue defraudado, pero respecto a ustedes el acto fue totalmente válido y ustedes son acreedores de fecha posterior. Todos los derechos, es el último punto ya del capítulo, son transmisibles,
Pero existen algunas restricciones que es cuando son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, aunque, como ya le he dicho, ahora el tema moral y buenas costumbres tiene una ligera amplitud, mayor amplitud, porque este, simplemente el decreto de necesidad de urgencia que el actual presidente Milei ha firmado 70/23 fue en el mismo en el primer DNU que dictó cuando asumió y que aún sigue vigente, estableció que el tema de moral y buenas costumbres no constituye un óbice, un obstáculo para la realización de los contratos cuando existe libertad de las partes y como un acuerdo en que este sea el tipo del objeto. Pero en principio, de acuerdo a la ley, cuando son contrarios a la buena fe, la moral y las buenas costumbres, podría llegar a ser restrictivo para la transmisión de derechos. Bueno, con esto hemos terminado el capítulo tercero. Y bueno, voy a ver si el tema del corte que tuve que hacer quedó igual enganchado a las dos partes o si no que quedará fraccionado, pero ya el capítulo está dado en su totalidad. Bueno, adiós, hasta luego.